Iniciamos un nuevo año, sin embargo, aunque algunos problemas pueden ir variando en términos medioambientales, las cosas no están muy bien. ¿Qué está pasando con Hydro Aysén? ¿Qué es lo que ocurrirá en términos de energías renovables y de la ley de pesca? Vamos a hablar acerca de eso y más. Sean bienvenidos a esta mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Samuel Leiva, prevencionista de riesgos e ingeniero ambiental, vinculado hace 13 años a Greenpeace y actualmente encargado de campañas de la oficina de esta organización en Chile. También nos acompaña Andrés Romero. Él es abogado, socio director de la consultora Sustentank, dedicada a la regulación de políticas públicas y exdirector del programa País de Eficiencia Energética. Sean bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Siempre nos reunimos a través del Mostrador TV y saludamos, por cierto, a todos quienes se conectan también en distintas partes de Chile. Desde la Confitería Torres, aquí instalamos nuestra mesa de diálogo, conversamos, debatimos sobre actualidad y sobre diversos temas que van marcando la agenda y que también nos interesan a nosotros ir abordando. Hoy día vamos a hablar acerca de todo el tema medioambiental y lo vamos a abordar de manera muy amplia, recordando que a principios del año pasado, de este 2011, con tanta convulsión, con tanto movimiento social, fue precisamente los movimientos ecológicos o medioambientalistas los que lograron hacer el primer llamado de atención y movilizar a muchas personas a la calle saliendo a protestar por lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y frente particularmente al tema de Hydro Aysén, se presentan 7 recursos de protección, se gastan más de 220 millones de dólares en campaña para dar a conocer de que se está tratando precisamente esta campaña por parte del gobierno y de los incumbentes específicos, y queremos saber un poco más exactamente en qué está esto y cómo se proyecta, sobre todo considerando que es ahora durante la temporada de verano que tal vez debería haber luz verde ante este proyecto, para bien o para mal. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Samuel Leiva está con nosotros y también Andrés Romero. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Quién nos cuenta primero? ¿Me cuentas tú, Samuel, cómo es un poco esto que conversábamos también antes de empezar el programa, de entender un país con tantas movilizaciones, que se atreve a salir a las calles, pero que todo parte, si bien es cierto, después nos quedamos flechados con el movimiento estudiantil, parte por un tema medioambiental? Sí, mira, nosotros habíamos estado trabajando desde el 2010 en todo lo que significa energía y empujando, ¿no es cierto?, a partir de la agenda que era en contra de la carbonización de la materia energética. Entonces, a principio de año, del año pasado, nos encontramos con que además el gobierno quería firmar un convenio, ¿no es cierto?, de avance sobre la energía nuclear. Entonces nos encontramos con el presidente Obama viniendo específicamente a firmar ese proyecto. Pasó Fukushima, ¿no es cierto?, y había una sensación de, oye, estamos justamente empeorando la situación en términos energéticos. Entonces nosotros invitamos, junto en coaliciones, muchas otras organizaciones, invitamos a la gente a manifestarse, logramos alrededor de 10.000 personas en un acto cultural un día domingo en la Plaza Brasil. Entonces la gente empezó a decir, mira, ¿sabéis qué? Yo me indigno con esta situación, el gobierno incluso igual firmó el convenio, ahora no sabemos en qué condiciones estará, ojalá haya nacido muerto, pero el punto tiene que ver con que después, justamente un tiempo después, el gobierno va y nos da la triste confirmación, claro, porque ya no era una noticia, era una confirmación de que estaban todos los dados, ¿no es cierto?, arreglados para ver cómo aprobábamos Hydro Aysén. Lamentablemente la coalición por la defensa de la Patagonia hemos estado años denunciando irregularidades en la evaluación de impacto ambiental y incluso haberlo puesto en la Corte, incluso así el Servicio de Evaluación Ambiental en Aysén termina aprobando este proyecto. Entonces ya la gente estaba absolutamente indignada y bueno, todos fuimos testigos la primera parte del año, donde empezamos con unas manifestaciones apuntando directamente a la responsabilidad política del presidente y después, bueno, esto ya fue espontáneo y la gente salía cada viernes sin mucha convocatoria a partir, claro, de los movimientos que habíamos estado trabajando, porque esto era indignante en la ciudadanía completa. Yo creo que lo interesante de lo que pasó el 2011 es que finalmente la ciudadanía empezó a discutir paradigmas sobre los cuales estaba cimentado un montón de asuntos importantes en el país. Bueno, para que ahora vamos a decir de educación, pero sí, claro, en el tema de energía, la gente empezó a decir... Bueno, cuestionemos este tema. Y además, ¿cómo está ordenado esto, digamos? O sea, ¿quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cuáles son los actores? ¿Hay política o no hay política energética? Es decir, y realmente cuando la ciudadanía, los movimientos empiezan a escarbar y dice,
¿cuál es el paradigma en el ámbito energético, especialmente eléctrico? La respuesta, digamos, de desarrollo de estos últimos 30 años es el mercado lo decide todo. Yo creo que el fenómeno del 2011 es un fenómeno social donde dice, ¿sabe qué? El mercado puede tener ciertas buenas cosas en muchos aspectos, pero no puede definirlos todos. Y fundamentalmente el óptimo social, el óptimo ambiental, no va a ser definido por el mercado, no puede ser definido por el mercado, porque las decisiones del mercado están en función de intereses privados, digamos, y por eso tenemos casos como la GREA, donde sin duda, digamos, el interés social no primó sobre el interés privado, particular. Claro. Entonces, yo en ese sentido, una de las cosas que más rescataría como el 2011 enriquecedor para futuro, es que los chilenos no solamente estuvimos dispuestos, sino que empezamos a exigir sobre la discusión de los paradigmas. Y decir, bueno, nos interesa una matriz eléctrica más carbonizada o no, nos interesa una matriz eléctrica solamente basada en grandes megaproyectos. Y por cierto, entender qué significa. Exactamente, exactamente. Y yo creo que hay un choque bien fuerte, hay un choque, estos cuestionamientos generan choques no solamente ideológicos, sino también choques generacionales. Y en ese sentido, ese choque generacional de decir, oye, que en realidad quiero proyectarme en 30 años, no quiero ver los 30 que pasaron, involucra hacerse preguntas que no nos estábamos haciendo y que lo más interesante de mi perspectiva es que el mercado no tiene todas esas respuestas. Y hay mucho que discutir públicamente, socialmente, llegar a acuerdos, y hay mucho que definir desde el punto de vista de la política pública. ¿Fuiste a alguna protesta? Fui, sí, a varias. Y con la familia. Yo creo que una de las cosas lindas de los movimientos del año pasado es que fue integrador de una perspectiva familiar. Yo tengo dos niñas, una de 5 y otra de 3 años. Y en realidad a mí una de las cosas que más me moviliza, y yo creo que uno lo veía en esas movilizaciones, son ellas. Claro que sí. O sea, esa perspectiva. Hablábamos precisamente acerca de esta diferencia generacional, que tú me explicabas, es completamente distinto, no son las mismas personas saliendo hoy a las calles que hace 15 años atrás. Claro, nosotros recordamos cuando tuvimos estas primeras manifestaciones a partir de un conflicto netamente por la ausencia de una política energética que todavía no tenemos y que no vamos a tener probablemente durante este año, pero sí fue uno de los grandes temas del año pasado. Nos dimos cuenta que los temas medioambientales no habían convocado a tanta gente. Y la última que nosotros, de hecho lo comentábamos, la última gran manifestación que tuvo el ciudadano en Santiago a partir de un movimiento mundial fue en contra de los ensayos nucleares, ¿no es cierto?, en el Atolón de Mururoa. Y eso son más de 15 años atrás. Entonces, cuando la gente empieza a salir 10.000 personas, 20.000 personas, 40.000 personas de forma espontánea por temas ya medioambientales, es indignante. Dentro de la coalición de Patagonia Sin Represa, nosotros nos reíamos porque cuando nosotros comenzamos, al menos en Greenpeace, yo empecé a trabajar por otros proyectos en la defensa de la Patagonia hace 10 años atrás. Pero cuando hablábamos con la gente, le decíamos, mira, ¿sabéis qué? Queremos una campaña para defender la Patagonia, por ejemplo, un proyecto que lo eliminamos, que fue la UMISA, y ojalá esperemos también detener Hidroaicén. La gente nos decía, ¿por qué estamos defendiendo la Patagonia Argentina? Si la Patagonia es en Argentina. Y después de años después de ese trabajo, gente que dice, ¿sabéis qué? Quiere defender la Patagonia, es tremendamente gratificante, pero te da también una razón de que, mira, los que estuvieron dispuestos quizá a manifestarse hace 10 años no son los mismos que están ahora. Y por otro lado, las generaciones nuevas han venido en ciertos conflictos que también hay que recordar, los conflictos a partir de la educación que decantan también en este movimiento. Yo mismo personalmente estuve en la universidad en toma, en conflicto con el gobierno en el año 2000, después el 2002, perdón, el 99, el 2001. Y ahora, después vienen los pingüinos, que ya ahí no participé, pero después tenemos un movimiento muchísimo más grande. Entonces, la gente que está indignándose, como ya que estamos hablando de tan global, ¿no es cierto?, la palabra indignante, claro. Pero es la gente que dice, ¿sabéis que no me la banco más? Pero hay dos temas muy importantes. Uno que nos involucra a todos, que es el tema de la educación, que evidentemente estamos todos preocupados, pero el 2011 tuvo particularmente un componente ambiental, y a partir también de poder visualizar cuáles son los efectos en las comunidades, que no estamos hablando de Santiago, porque estamos hablando de Barrancones, estamos hablando de Lota, estamos hablando en Castilla, ¿no es cierto?, estamos hablando en Isla Riesgo,
Estamos hablando de gente que está perdiendo calidad de vida específicamente porque, como lo que decía Andrés, le estamos entregando el desarrollo energético, la política energética a un mercado que claramente no respeta. Entonces la gente dice, oye, mira, yo vivo en Santiago, probablemente todas estas cosas no nos van a afectar, pero al darte cuenta que esto está afectando a otros compatriotas, te indigna y sales a la calle. ¿Cuál crees tú que fue la clave? Porque decimos, tenemos una ciudadanía que en el fondo se atreve a salir a las calles, que decide reclamar por esto, que asume una responsabilidad también y un rol social activo y se moviliza. Además de entender lo que está pasando, ¿crees tú que hubo un minuto clave que es el que hace que estas personas decidan salir a la calle, que digan esto que está pasando, que nos decía bien Samuel, en Isla Riesco, en Barrancón, efectivamente me afecta a mí que estoy en Santiago también? A ver, yo creo que hay un momento donde la ciudadanía entiende que puede lograr cosas, que es cuando el presidente echa abajo Barrancones. Claro. O sea, yo creo que en ese sentido fue un gran favor para el movimiento ciudadano, el que a la como lo comentaba con un amigo, al primer bu, claro. porque fue un bu, Pataleo, ni siquiera claro. fue una Sí. gran movilización. Al primer bu, el gobierno se pasó por encima de la institucionalidad, se dio, etcétera, etcétera, con buenos resultados, digamos, para los objetivos considerados. Pero yo creo que ahí un clic de la ciudadanía en términos de decir, oye, esto es posible, tenemos herramientas, Genera tenemos armas, los confianza, movimientos. entonces. Exactamente. Claro. Yo creo que ahí hay un punto. Yo creo que hay un segundo punto, que es, yo creo que en las movilizaciones, por ejemplo, contra Hidroicén, yo creo que, no sé, digamos, un 50% de la gente entendía el problema. El otro 50% estaba peleando por más temas. Es decir, esto que en el mercado eléctrico de Chile existan tres grandes, como hay en los pollos, como hay en los bancos, como hay... Y que tengamos una de las energías más caras de Latinoamérica. Y que tenga, entonces es como decir, ¿sabes qué? En realidad el tema de Hidroicén representa mucho más que la inundación de la Patagonia. Representa el control de los grandes, representa el que te van a imponer las condiciones, representa que esos tres grandes también imponen las condiciones de regulación y política, porque cuando tú tienes tractores tan grandes, ciertamente el mundo político se ve capturado por esos tractores grandes. Por lo tanto, yo creo que lo que se empiezan a conjugar en esta, digamos, discusión de paradigma son un poco el entendimiento de parte de la ciudadanía en términos de decir, es que en realidad si seguimos tan estancados y viendo las posibilidades que nos dan además las redes sociales, si no discutimos los puntos, bueno, vamos a estar hasta que nuestros nietos sean nietos con chefs poderosos que nos imponen precios y que no nos dan mejores salidas y mejores alternativas. Yo creo que ahí hay Pero hay una pérdida de confianza tremenda que también capitaliza el gesto altruista, ¿no es cierto?, del presidente, en términos de decir, ya, mira, vamos a proteger una zona protegida y vamos a pedirle a la gerencia de que se va a generar que abandone este proyecto. Entonces decir, bueno, tenemos que depender de un ser supremo, claro, para entender que tenemos una institucionalidad fuerte que sí, porque lo indignante en ese sentido no fue que el presidente estuviera de acuerdo con los ciudadanos, fue que sus ministros, el director del SAE, los diputados, y todos decían que estábamos locos. Sí. Todos decían que los ambientalistas estaban locos, qué sé yo. Y después el presidente, utilizando los mismos argumentos que los ambientalistas y los de las personas de sentido común, establece que eso está mal. Sí. Entonces, si estaba mal, ¿por qué tuvo que el presidente decir que estaba mal? Si no, claro, para eso tenemos una institucionalidad ambiental. Finalmente hay un análisis como de arbitrariedad de la institucionalidad. Claro. La institucionalidad da por cualquier cosa. Claro. Y por lo tanto, como yo comparto plenamente el análisis que dices tú, Samuel. O sea, frente a esa arbitrariedad que lo muestra y que es la decisión del magnánimo, claro, presidente, claro, pues sí, oye, discutamos esta cuestión entonces. O sea, en realidad nos han vendido a una pescada por tiempo y no provoca el hastiamiento en la sociedad. Claro, porque el tema no es que el presidente diga, mira, por otras razones vamos a tener esto, porque lo necesitamos en términos energéticos, qué sé yo. Pero no, eran justamente porque esto tenía graves impactos ambientales y eran los que habíamos denunciado. Entonces, cuando te enfrentáis después a una situación donde hemos estado 4 años denunciando que todo el proceso estaba con problemas y terminas con un show, con un circo allá en Aysén, con el renunciado, el director del SAE 2 días antes, ponen a uno de la 8ª región, que cambiaron no sé qué cosa, después denuncia de los propios evaluadores del proyecto. Entonces tú decís, terminan los subalternos votando. Parece que aquí
por más que nos indignemos, por más que hagamos, porque más que estemos dentro del sistema, el partido ya está jugado. Claro. El partido ya está arreglado. Entonces la gente se indigna en ese sentido. Con Aysén yo creo que pasó justamente la indignación en ese sentido. O sea, entendiendo que esto no es necesario. Finalmente, entonces no podemos jugar dentro del sistema. Porque tenemos que igual indignarnos de salir a la calle, qué sé yo, y hacer cosas como no sé, tirar piedra, qué sé yo, que ya es un nivel de indignación muchísimo más profundo. ¿Cuál es la situación actual de Aysén? Hoy día no está aún aprobado por el Consejo de Ministros y lo que estamos viendo es unos recursos de protección que están ya en instancias superiores alegándose por ambas partes en la Corte Suprema. Recordemos que la Corte de Aysén se inhabilitó, entonces pasó a Puerto Montt. Después Puerto Montt, me parece que justo fue antes de un feriado, dijo que ellos aprobaron eso, entonces tuvimos que volver de nuevo a otro feriado para eso es lo que uno dice, eso pasa aquí nomás. O sea, eso pasa aquí nomás, serio. justo cuando tenemos que ir las cosas de fondo, lo tenemos que hacer justo la antes discusión de la Corte entre Navidad y Año Nuevo, digamos. Claro. De la Corte Suprema. Entonces, pero esas cosas, o sea, que después tengamos que judicializar un proceso que se supone tiene que cumplir con la normativa, también nos duele el hecho de decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos un país que entró a la OCDE, que ya entró a jugar como los más grandes, pero aún seguimos siendo amateur en cosas muy básicas, de cosas como educación y cosas como medio ambiente. Entonces, de hecho, hoy día tenemos una institucionalidad, para hacer un poco el recuento del año pasado, logramos la superintendencia, pero no logramos los tribunales. Entonces, si el gobierno, por un lado, avanza un paso, pero le cuesta dar el otro 3 años más. Yo creo que también hay un fenómeno, yo creo que este gobierno ha adolecido conducción. Y en el plano energético ha adolecido conducción de manera dramática. Además, te decís que han habido 4 ministros, digamos. O sea, claro. Y eso genera en los actores, en los stakeholders más relevantes del tema, en el fondo la necesidad de buscar otros canales, digamos, para poder trabajar, empujar, etc. Es decir, a ver, la gran discusión hoy día que está radicada en el Congreso acerca de la promoción de energía renovable no convencional. Hay una ley que obliga a que el 10% de la energía renovable no convencional del año 2024 se inyecten al sistema por estos medios. Pero el presidente en su programa de gobierno propuso 20%. Y hasta los 2 años que ha pasado el gobierno no ha presentado ni una propuesta en relación a cómo va a cumplir eso. Y muy por el contrario, fueron los senadores los que, en acuerdo con organizaciones ambientales, asesores, etcétera, etcétera, han empujado ese tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que también hay una falta de conducción y liderazgo en estas materias, en materia ambiental, en otras materias ambientales también, donde ese vacío de liderazgo y ese vacío de poder va generando también estos conflictos, estos movimientos. Queda en evidencia. De hecho, te voy a pedir, Samuel, un segundo. Vamos a hacer una pausa, pero agarra ahí la idea porque al regreso vamos a seguir hablando de esto. Tengo también algunas cifras y además que es importante situarse frente a todos los tremendos conflictos de interés que hay de todos los nombres de personas que están vinculadas a este gran tema que tiene que ver con el megaproyecto Aysén, para entender también cuáles son los límites y cómo podemos como ciudadanía situarnos en un panorama completo de lo que está pasando. Vamos a hablar de eso y más acerca de medio ambiente y otras materias. Estamos hablando de energías renovables. Tenemos un proyecto realmente que hable acerca de esto. Hay políticas que tengan que ver con qué tipo de energías son las que queremos en nuestro país. Hacemos mesa de diálogo, como siempre, desde la Confitería Torres. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo.
Seguimos haciendo mesa de diálogo, como siempre estamos desde la Confitería Torres, los saludamos a ustedes, a las comunidades en Twitter que nos están siguiendo también en Facebook, en todas las redes sociales, a quienes se conectan con nosotros también desde distintas latitudes del mundo para saber lo que está pasando en Chile y en este caso en particular, en este capítulo, lo que está pasando en materia medioambiental. Yendo a estas anomalías que yo citaba un poco antes de terminar el bloque anterior, tengo algunas anotadas como lo que ocurre con la aparición de Eduardo Morel dentro de la tramitación de este proyecto, el cuñado del presidente de la República, además de 4 de los 10 seremis que estuvieron revisando el proyecto que se inhabilitaron antes de votar, que es lo que también conversábamos. Está el esposo de la Seremi de Medio Ambiente, que es empleado de Colbún, el Seremi de Economía, que presta asesorías a Hidroicén, el de Minería, que trabajó antes en una consultora contratista de la empresa, y el de Vivienda, que tiene un hermano que podría recibir una millonaria indemnización a raíz de los derechos de servidumbre. ¿Cómo la ciudadanía puede confiar en quiénes son las personas que están a cargo de entender lo que está pasando y de defender, no sé si de defender exactamente, pero por lo menos de votar frente a todo esto, cuando el conflicto de interés es tan grande, es tan evidente y más aún es público? Sí. ¿Cómo se puede? Mira, yo creo que tenemos un muy mal arreglo institucional para proteger el medio ambiente. Y en ese sentido, para no echarle toda la culpa a este gobierno, yo creo que en ese sentido la reforma de la institucional ambiental fue una oportunidad que no se aprovechó completamente. Y lo estamos viendo ahora, es decir, un mal arreglo institucional en lo ambiental significa conflicto tras conflicto. Ese es el resultado. ¿Ah? Y por lo tanto significa un problema para los tipos que quieren desarrollar proyectos, significa un problema para las comunidades, para las organizaciones gubernamentales, para el gobierno. Y creo que ahí hay una pega mal hecha, digamos. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es una vergüenza. Es decir, y eso es puro diseño institucional. ¿Ah? El que hayamos mantenido en un nivel político las decisiones ambientales en este país no es lo más adecuado. Todos sabemos que todos sabemos que los seremi actúan por el telefonazo de un ministro o un intendente. Entonces, y eso la gente lo sabe. Entonces nos tratamos como de vender los cuentos, digamos, pero sabemos que no se venden. Entonces uno entiende la indignación. Absolutamente. Entonces, yo creo que lamentablemente eso lo vamos a seguir repitiendo en la medida que no resolvamos dos cosas. Uno, un mejor arreglo en la institucional ambiental para legitimar las decisiones. ¿Ah? Y que no parezcan esto del Salvador del presidente diciendo este sí, este no. Hago la excepción, claro. Y en segundo lugar, en que no tengamos resuelto temas de política pública con cierto grado de consenso, etcétera, que vayan resolviendo temas como, por ejemplo, los usos alternativos del territorio. ¿Ah? Pues está claro, o sea, todo proyecto energético, por ejemplo, genera externalidades, genera problemas, todo eso. Y por lo tanto, tiene que haber una decisión más global respecto a cómo usar el territorio en Chile. ¿Ah? Pero también nosotros entendemos que hay una desidia algunas veces. O sea, es súper fácil entregarle los criterios de política pública sin cuestionarlo y a los mismos que ya han controlado la política pública para atrás. En términos... Y que han venido dejando la escoba. Por ejemplo, claro, o sea, Goldberg dijo, mira, ¿sabes que no puedo resolver este tema? Después de la popularidad con el rescate de los mineros, dijo, ¿sabes que no puedo resolver el tema energético? Después que fue una aberración, que volvimos de nuevo a tener un ministro de energía con un ministro de minería, biministro, que claramente para lo único que funciona un ministro de minería con energía es para ponerle un enchufe a los mineros y punto. No hay una política pública de todo el país. Entonces, y la mejor cómo resolverlo era hacer una comisión gubernamental con los mismos que habían creado el sistema actual, que es injusto, que nos tiene hoy día con la crisis que tenemos institucional y qué sé yo, también de precios y de visión, que es lo peor. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Junto con los parlamentarios y los expertos en energía, creamos una nueva opinión, creamos una propuesta, se la presentamos al presidente, porque además aquí las discusiones no son ideológicas, son con números, son con estudios, son gente experta de la ciudadanía, lo plantea. La sociedad civil se hace cargo. La sociedad civil, hacemos la pega, le damos este tema. De hecho, en Greenpeace esta es la tercera propuesta que le presentamos al Ministerio. Y el Ministerio de Energía sale un mes después diciendo que lo que hay que hacer es sacarse la corbata. Entonces, esas cosas tú terminas diciendo, ¿en qué nivel estamos discutiendo con el gobierno? O sea, si nos pasamos 6 meses con esfuerzo tremendo, sin paga, de toda esta gente que es experta internacionalmente, dice, mira, estamos haciendo la pega, y no, porque ¿sabes qué? A resolverlo era sencillamente sacarse la corbata. Sí. Entonces nos están tomando el pelo en muchas cosas. Mira, ahí
yo invito, digamos, a los telespectadores a que revisen en la web el informe de la Comisión Ciudadana Técnica Parlamentaria alternativa a la que montó el gobierno en términos de política energética. ¿Por qué? Porque muchas veces se moteja, digamos, al ambientalista o al que dice, no, no es real, no es posible, es caro, están proponiendo algo que no es. Mira, ese informe es un informe sólido técnicamente, con números reales, donde dice, mire, ¿sabe qué? Las alternativas para este país son las siguientes. Estos son los números, esto es posible. Recomendamos, yo formé parte de la comisión, recomendamos estas medidas de política pública, estas medidas de regulación, etc. O sea, es un informe macizo, completo, frente a un informe del CADE, de la comisión oficial, que es más de lo mismo, digamos. Y ahí, tomándome el tema de la corbata, es decir, a ver, la verdad las cosas es que el contexto del ministro de Energía para plantear sacarse la corbata es muy malo. ¿Por qué? Porque una política pública seria en materia de eficiencia energética nos debería llevar a ahorrarnos como país aproximadamente entre un 15 y un 20% del consumo esperado de energía eléctrica de este país. Eso es mucho. ¿Eso es posible? Eso es posible. Para que tú tengas una idea, si nosotros hiciéramos bien las cosas y asumiéramos las recomendaciones de los expertos internacionales que nos han visitado y los expertos nacionales, podríamos tener, en términos de ahorro energético, la misma capacidad de generación eléctrica que pretende inyectar hidroiceno. La misma, equivalente. Solo por una mejor eficiencia en el uso de los recursos. Pero para eso no es mágico. ¿Qué es lo que hizo California para tener este tipo de logro? Cambió el modelo de negocio de sus compañías de distribuidora eléctrica y la Chilectra de California no gana más por vender más, sino que gana más por vender menos. Y trabaja en eficiencia energética con sus clientes. Entonces, hay una serie de cosas, por eso digo, el ahorro de energía es posible, es potente, es la primera fuente de energía para este país. Es la primera fuente de energía porque es la fuente de energía más limpia, más barata y más accesible. Pero no podemos conseguir todo su potencial si no hay una verdadera política pública, una voluntad política que respalde eso. Sale el ministro sin ninguna, digamos, demostración real de largo plazo, etcétera, y dice, saquemos la corbata. Digo, mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente hay Japón, España, un montón de Europa en general se saca la corbata, pero detrás de eso tiene una política pública, financiar, regulaciones, esa es la última parte. Que sacarse la corbata es un símbolo. Es un símbolo. Sí. Es decir, es llamar a la conciencia. Pero si la política pública de este gobierno es sacarse la corbata, la verdad las cosas que dijimos, mejor pónganse la corbata y veamos las cosas con seriedad. Claro. Sobre todo cuando en el fondo la responsabilidad en este momento de generar las soluciones alternativas ha recaído 100% en la sociedad civil. Mira, hoy día en el Congreso, el proyecto de ley que obliga a generar un 20% con energías renovables no convencionales ha sido empujado por los parlamentarios, por los senadores de la Comisión de Energía, por los 5 senadores transversalmente y por una coalición de organizaciones ciudadanas, ambientales, asesores que han empujado ese proyecto y el gobierno no ha estado presente. Entonces, 20%, estamos diciendo, en eficiencia energética también lo podemos lograr. Hay alternativas, hay muchísimas alternativas. ¿Son reales? Son reales. ¿Hay un informe? Hay un informe. ¿Cuáles son los puntos más importantes de ese informe? Mira, en primer lugar, de que tiene que haber una política eléctrica de desarrollo para este país. O sea, la política eléctrica que hemos tenido en los últimos 30 años es el mercado decide todo. Y esa es la política eléctrica y así está estructurada nuestra ley eléctrica. O sea, en realidad es verdad cuando dicen, no, es que si hay política eléctrica, sí hay política eléctrica. Y la política eléctrica es que el mercado lo decide. Esa es la política. Entonces, lo que primero dice el documento es... Perdón, qué cómodo además. O sea... ahora hay pero una eso visión viene ideológica de detrás. Frey, cuando Frey le dijo básicamente a Endesa, mira, tú pon las mega represas y nosotros apoyamos, punto. O sea, porque no hay desarrollo del gobierno como tal. Claro. Es el privado el que hace el privado el que crea la demanda y crea la oferta. Mira, el mercado eléctrico es bien interesante porque el primer espacio de privatización en los 80 fue el mercado eléctrico. Y en el fondo esa privatización se ancla en la ley eléctrica del año 80 que ha tenido muy poca modificación en los últimos 30 años. Entonces uno podría afirmar efectivamente que en los últimos 30 años el paradigma que marcó el desarrollo eléctrico ha sido el puro mercado y con muy pocas modificaciones regulatorias. Entonces lo que esta comisión dice, ¿sabe qué? Ese paradigma hoy día es añejo. O sea, en un mundo que es complejo, donde las previsiones de la Agencia Internacional de Energía dice que la energía cada día va a ser más escasa, cara, volatilidad de precios, etcétera, y lo que recomienda la propia agencia de los países modernos, o sea, OECD, es, señor, tenga política pública activa, no deje todo esto en manos de la mano invisible,
bueno, tengamos política, primero que nada, y formalicemos esa política, discutámosla y definámosla. Para eso se propone una política. ¿Cuál es la política? Primero, echémosle mano a la eficiencia energética. Lo que estoy diciendo no es menor. O sea, la misma inyección que pretende Hidroicén la podemos generar solamente mediante el ahorro de energía. Pero eso no es milagro. Y no es medida, no es apague la luz. No, o sea, no, son medidas como la que yo te estoy señalando recién. Tercero, incentivemos las fuentes renovables no convencionales de energía. Son una alternativa propia que estabiliza los precios. Nosotros pagamos la segunda electricidad más cara de Latinoamérica después de Uruguay. Con una volatilidad de precios impresionante. ¿Por qué? Porque dependemos de la fluctuación de los mercados del petróleo, del gas, del carbón. En cambio, una de las gracias que tiene la energía renovable convencional es que te estabiliza los precios. Sí, en el fondo, el precio del sol no varía, digamos, ni el viento. Entonces, y además con unas tecnologías que van a la baja, y eso está demostrado por informes desde Bloomberg. Sí, claro. O sea, no estamos hablando del ambientalista, digamos, externo. Bloomberg el que ha dicho, mira, sabéis que esta es la proyección de precio y por lo tanto es una apuesta para ahí. Tenemos que incentivarla. 20%, incluso nos podemos quedar cortos. Pero 20%, una cifra razonable. Bueno, el 20% de hecho está comprometido Chile ante las Naciones Unidas en su, digamos... Claro, que es lo que decía Andrés, es parte del plan de gobierno y claro, que nadie sabe cómo se va a implementar para llegar hasta ahí. Es un compromiso país, ni siquiera lo tiene que hacer este gobierno, es un compromiso país ante otros países. No es ante ni siquiera nosotros, no es una agenda interna. O sea, tenemos pero que... Pero si poco importa el compromiso frente a la ciudadanía, ¿puede realmente importar frente al resto de los países? Es que los otros países cuando le dicen, bueno, no quieres jugar con los grandes, claro, estas son las reglas para jugar con los grandes. O sea, si quieres unirte a este club, que tanto además nos han hecho pensar de que porque subimos ahora al OCDE va a cambiar el sistema, las cosas no cambian sencillamente por mejorar algunos macroeconómicos. Tiene que ver con cómo esos macroeconómicos se transforman en beneficio para la gente. Y justamente en medio ambiente, cuando hablamos, no es salvar arbolitos ni, qué sé yo, ni un par de ballenas. El tema es darle capacidad de bienestar a las personas. Y justamente hoy día, esto de que el mercado se autorregula en energía no es posible. Tampoco en pesca, tampoco en biodiversidad. Entonces, tiene que haber un país que entienda que el desarrollo es coherente con la calidad de vida, y para mejorar eso tienes que tener políticas que permitan un bienestar ambiental también. Samuel, tú estás en la parte de las campañas de Greenpeace. ¿Cómo te tomas tú o cómo te llega a ti esta campaña que se monta, que yo decía recién se gastan 220 millones de dólares en estudios y en campañas, particularmente lo de Hidroicén, cuando se lanza a la ciudadanía una bomba diciendo no queremos quedarnos sin luz, el progreso es necesario y necesitamos esto, sino viene como apagón? Cuando hay una manipulación en el fondo de esa información que busca tal vez confundir a la ciudadanía. Lo que pasa es que era tan simplista la visión que no creo, te lo digo, sin ningún egocentrismo ni nada, ni soberbia, nada, yo creo que nadie creyó eso. O sea, era tan burdo el decir que, ¿sabéis que porque no tengo Hidroicén no voy a jugar a la pelota o no voy a sacar el pelo? ¿De qué estamos hablando? Si la gente sabe perfectamente que el sector residencial justamente es el que menos consume. Entonces, y todo, además, a todos nos parece, además, súper poco inteligente tener un proyecto a 2000 kilómetros de donde se supone lo vamos a usar. Entonces, la gente, por más que uno le diga 2 o 3 cosas, dice, esto no tiene sentido. Yo creo que otro paradigma que empezó a caer el año pasado es este paradigma del terror, o sea, como decir, se paralizan las inversiones, no hay más luz, te fijas que es como la típica amenaza, nos vamos a quedar oscura, o los bancos, si me cambian la tasa, no va a haber más préstamos. Entonces, ese juego que tradicionalmente hacen los regulados, digamos, yo creo que está perdiendo peso social. O sea, como que la gente dice, bueno, por último, si me quedo con menos luz, me la voy a bancar. O sea, yo creo que ahí hay una sensación de hastío respecto a ese chantaje. Es decir, por algo mejor, prefiero hacer un intervalo incluso. Es como lo que decían los cabros cuando decían, va a perder el año. No, pero si es mejor para el resto, prefiero perder el año, digamos. O sea, eso está haciendo lógica, yo creo, en hartos ámbitos. Es que hay cosas que son honestamente muy de una mirada tan simplista que la gente dice, oye, ¿sabes qué? Esto no puede ser. O sea, tenemos ciertas... Eso también es tomarle el pelo y pensar que la ciudadanía es tonta o que la ciudadanía no puede darle 2 vueltas a una idea. O sea, yo creo que también es una falta de respeto profunda. Porque la ciudadanía ha demostrado que tiene propuestas, que tiene ganas de trabajar, no solamente en términos medioambientales, sino que también en otras cosas. Pero hoy día lo interesante también es que el 2010, el 2011, el año pasado,
sin duda el uso de las redes sociales también fue una herramienta súper interesante para poder hacer más masivo las cosas que nos indignaban. En términos medioambientales, en términos energéticos, probablemente fue uno de los temas mucho más atingentes y donde mucha gente lo usó. Cosas que no habíamos tenido antes, que también son herramientas interesantes de movernos. Greenpeace tiene una cuenta gigantesca también en Facebook, en Twitter, y somos muy activos en redes sociales. Ahora, tú me puedes decir, pero todavía es un porcentaje mínimo de la gente que usa las redes sociales. Pero sí se han organizado grandes movilizaciones. Pero no necesitas grandes campañas y gastarte 200 millones de dólares para que la gente entienda que algo está bien o está mal. O sea, aquí lo que estamos hablando, Rayen, es si yo, desde una perspectiva de ciudadano, entiendo que esto está bien o que esto está mal. Sí. Si la cosa entiendo que está mal, en función también de las leyes que entiendo hay acá, evidente que va a salir a protestar, a decir algo. En términos energéticos, en términos sociales, en términos de pobreza, en términos de educación. No necesitábamos más, no necesitamos ser expertos. Te juro que la gente que estuvo, las 200.000 personas que estuvieron por la educación, no eran expertos en educación, pero saben perfectamente que hay 2 o 3 cosas que están mal y hay que cambiarlas. Entonces, en términos medioambientales es lo mismo. O sea, cuando hablamos de biodiversidad, hoy día estamos tratando de levantar un servicio de biodiversidad. Está parado. Tenemos tribunales ambientales, está parado. Queremos visión sobre energía y cómo esto beneficia a los ciudadanos, no hay. No hay ningún proceso de negociación de nadie con el ministerio, y además el ministerio está perdido porque tampoco sabe cómo sacar adelante el proyecto del 20% de energía renovable en la materia energética. Entonces hay una falta de conducción tremenda y desde que se inició el año pasado hemos tenido este tipo de cosas, o sea, cada vez más, o sea, tú no has tenido cosas casi positivas, muy contadas las cosas positivas que hemos tenido, pero han sido importantes, pero han sido profundamente eclipsadas por los errores que ha cometido también en estos mismos términos el gobierno. Nos vamos a invitar a hacer una nueva pausa. Vamos a seguir conversando en tan solo minutos. Nos quedan algunas cifras también por rescatar respecto a lo que tú decías del consumo de electricidad en las casas. Corresponde exactamente al 15%. El comercial alcanza el 12%, el agrícola el 2%, el industrial el 26%. Sin embargo, las mineras consumen el 34% de energía y es ahí en el fondo donde empezamos a hacer crisis. Tengo que saludar a Feria Mix. ¿Me alcanzan el DVD, chicos, para poder saludar a Feria Mix? Muchas gracias, señor, que nos acompaña también semana a semana, siempre con una buena selección de discos y DVDs. En vivo, Luna Park, Vicentico, lo vamos a regalar también a nuestros queridos tuiteros y facebookianos que están por ahí comentando parte de esta discusión. Así que va de regalo para ustedes, saludando a Feria Mix, que nos acompaña una nueva semana en Mesa de Diálogo. Hacemos una pausa y regresamos con más, así que no se separen. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Seguimos haciendo Mesa de Diálogo, tercer bloque, estamos desde la Confitería Torres, los saludamos a ustedes, a toda la gente que se va conectando poco a poco con el programa. Les contamos que hoy hemos estado hablando acerca de materias medioambientales, hemos hablado desde Hidroaicén hasta distintas cosas que han ido tocando esto que se vuelve importante en la ciudadanía, que de una vez por todas decide reclamar por cosas que tal vez en algún minuto veían con más distancia y que por fin durante el año pasado nos dimos cuenta que nos tocaban a todos, que nos importaban y que era necesario participar de manera más activa. ¿Qué pasa con el tema de la pesca? Que también es un área que se ha vuelto complicado, pero sin embargo no ha salido a la luz pública con toda la fuerza que tal vez algunos esperaríamos. Mira, es un súper interesante tema de conversación porque de hecho, en este gobierno, la gran discusión sobre administración de recursos naturales es sobre el tema pesquero. Y ahí en pesca, tal como en los bancos, los pollos, la televisión, hay una concentración brutal en el ámbito industrial. Hay 7 o 5 familias que concentran toda la pesca industrial.
que han generado una sobreexplotación terrible de una biomasa que finalmente nos pertenece a todos los chilenos. Perdón, Andrés, por cierto, no estamos hablando de 5 familias de pescadores con pocos recursos que son están en la 5 caleta, familias ¿no? industriales. Ya, ok. 5 familias industriales que durante todos estos años han pescado, dilapidado los recursos de todos los chilenos, no le han pagado un peso a todos los chilenos por la explotación de esos recursos, generando poco valor agregado, poca mano de obra, porque los pescados de todos los chilenos son destinados a ser harina de pescado simplemente, digamos, con muy pocos trabajadores, no se destina al consumo humano. Y por lo tanto, lo que tenemos como diagnóstico de la situación de la pesca en Chile es sobreexplotación, bueno, y ahí tenemos nuestro experto en el tema, sobreexplotación, concentración, muy escasa generación de mano de obra y valor agregado. Y por lo tanto, yo creo que el gran cuestionamiento que tenemos que hacernos hoy día es, bueno, ¿cómo queremos los chilenos en realidad, pensando en el futuro, evitar este aprovechamiento en manos de unos pocos de un recurso que nos pertenece a todos, como lo que puede estar pasando en el agua, en el espacio radioeléctrico, en la televisión, y le damos efectivamente cabida a distintos desarrolladores de proyectos, distintos tipos de emprendedores, gente que quiere, por ejemplo, generar pescado para consumo humano que ya no nos está quedando. O sea, no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero la posibilidad de acceso a pescado cada día es más difícil en Chile, en un país súper complejo. Parte una pequeña historia. En Chile cada día han desaparecido las pymes pesqueras, pequeñas plantas procesadoras de pescado. Y la historia más terrible que yo he escuchado este año es que hay una pyme pesquera en Concepción que ha tenido que llegar a comprar pescado en Asia, para poder cumplir con sus contratos. ¿Por qué? Porque la pesca en Chile está concentrada en 5 grandes empresas que tienen bloqueado todo el mercado. Y que quieren quedarse por siempre. Y que quieren quedarse por siempre. Es una discusión que se viene, que hoy día está en el Congreso, y yo creo que los chilenos vamos a tener que estar atentos, porque así como está la pesca, vienen otras discusiones más adelante en recursos naturales que ojalá le demos otras soluciones. ¿Cuál es tu mirada frente a esto? Bueno, Andrés tiene razón. El Ministerio en un acto, ¿no es cierto?, de transparencia sublime, yo creo, transparentó que más del 60% de las pesquerías hoy día están sobreexplotadas. O sea, así de simple. Y la principal pesquería, que es el Jurel, que incluso fue, lamentablemente, y lo puedo decir ahora, fue la principal pesquería del Pacífico Sudeste, donde teníamos, incluso estamos creando una organización regional de pesca en aguas internacionales, desde Australia hasta Chile, Perú, qué sé yo, para poder controlar esa pesquería, queda solo el 20% el Jurel. Y hace 2 años teníamos cuotas de 1.300.000 toneladas y hoy día tenemos la propuesta por el gobierno 180.000 toneladas, en 2 años. O sea, llegamos a reducir la cuota a un 10% de lo que teníamos antes. Pero la transparencia del gobierno fue que sabían perfectamente que las cuotas por el Consejo Nacional de Pesca estaban infladas desde el punto de vista comercial y no respetaba lo que decían los científicos que había que pescar de un nivel sustentable. Entonces, el 2012, justamente el desafío que tenemos es poder tener un proyecto de ley y una ley que va a estar vigente a partir del 2013 y por los próximos 20 años, es recuperar las pesquerías, recuperar la biomasa que tenemos ahí y recuperar el empleo. Vamos a volver al tema de la necesidad de políticas regulatorias para poder mantener esto bien. Lo que pasa es que aquí, y yo lo quiero ser súper ilustrativo para la gente, porque es un tema que, si bien hemos estado trabajando en Greenpeace hace mucho tiempo, no es evidente el que tiene mayor connotación pública. Pero aquí hay que entenderlo, Rayén, hay que hacerse 4 preguntas básicas para entender la administración de la pesquería. ¿Cuánto es lo que pescamos y si esto es sustentable o no? Que lamentablemente hoy día los niveles son por sobre lo que recomiendan los científicos y es nuestra mayor preocupación desde el punto de vista de Greenpeace. Segundo, es quién pesca, ¿ya? Que es lo que le preocupa a Andrés y a los grandes conglomerados industriales, es quién se queda con ya el trocito de pastel que tenemos, porque ya no es una torta de novio, sino que es un postre el que tenemos para poderse repartir. Después es cómo lo pescamos, que ahí hablamos de pesca de arrastre, técnicas destructivas, qué sé yo, que también es una preocupación para Greenpeace. Y después, ¿para qué? Y el para qué, evidente que es, si queremos una política pesquera que le agregue valor a los recursos para el consumo humano, o queremos sencillamente transformarlo en harina y venderlo para después alimentar salmones, en vez de comer 4 kilos o 5 kilos de jurel,
tenemos que comer 1 kilo de salmón alimentado con harina de porque pescado se hecha de necesita jurel. harina de pescado para... Entonces nuestra población está perdiendo recursos. En vez de alimentarlos con jurel, lo estamos alimentando con un pez que ha tenido graves problemas medioambientales en el sur, que es un lujo y que la gente no lo sabe. O sea, estamos, por un lado, matando nuestros recursos para generar una industria que tampoco ha dado muestras de que realmente es sustentable, porque todos sabemos el colapso que hubo y en el sur de Chile esto está absolutamente contaminado una gran parte, ¿no es cierto?, de la décima región por ese tema. Entonces, si no tenemos coherencia en el proyecto de ley que se va a discutir este año 2012 en estos 4 temas, la verdad es que hacia adelante, en los próximos 20 años, no vamos a tener cómo recuperar las pesquerías, que tiene que ser la principal preocupación, volver a los niveles de captura a un nivel sustentable que nos haga tener orgullosos, ¿no es cierto?, al pescador en todos los comerciales. Cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de que se dio el 18, tenemos un pescador artesanal o un pescador, pero ese pescador ya no va a existir más, porque tenemos, como te digo, el 60% de las pesquerías con problemas. Entonces nuestra principal preocupación es devolver la sustentabilidad al proyecto de ley. Y en ese sentido yo coincido completamente con Samuel, hemos conversado harto de esto, y yo creo que la sustentabilidad también es social. O sea, decir, bueno, también nos debería importar para qué se usa el pescado. Claro. ¿Ah? ¿Lo destinamos al consumo humano o no? ¿Generamos empleo o no generamos empleo? ¿Ah? Y hoy día, la verdad, las cosas es que la pretensión de 5 grandes empresas que han concentrado, para que todos los chilenos entiendan, nadie puede entrar libremente a pescar. La pesca industrial en Chile está cerrada. Solamente pueden pescar esas familias. Y esas familias lo que pretenden es eternizarse en esa pesca y que nadie más entre a ese mercado. ¿Ah? O sea, una licitación, no existe la posibilidad. No, y el gobierno originalmente había propuesto que ese acceso se licitara, pero con la llegada del ministro Longueira, por razones que desconocemos, esa buena idea del gobierno se está cayendo y en el proyecto que presentó al Parlamento se plantea una licitación que la verdad las cosas que es complejísima entender y es difícil que se realice alguna vez. O sea, al fin y al cabo es dejar la puerta abierta para que se perpetúe este derecho en estas mismas familias. O sea, lo grave del proyecto de ley del gobierno es que está dejando a perpetuidad los derechos en estas 5 familias. Eso es lo grave y tan grave es que además esas familias van a poder hacer lo que quieran con ese pescado, sin importarnos al decisor de política pública si genera o no genera empleo, si genera o no genera valor agregado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que acá el gran desafío que tenemos los chilenos es estar pendientes de esta discusión, porque esta discusión no solamente nos importa el tema pesquero, sino que además va a marcar las discusiones que vienen más adelante respecto a los temas. Pero en la pesca yo diría, bueno, aprovechamos la oportunidad para tener un sistema que le abra la puerta a los que quieran emprender y generar valor agregado, empleo, nuevas capacidades, y dejemos de mantener concentrados estos mercados, que ya realmente es una vergüenza lo que está pasando en la nuestro país. concentración que fue uno de los temas lo paradójico de eso, lo paradójico del proyecto de ley es que, claro, tiene ciertas dificultades en términos de involucramiento de nuevos actores, ¿no es cierto?, como tan bien lo ilustró Andrés. Sin embargo, nos parece que también el proyecto tiene unos puntos de vista muy concretos, porque ha quitado la decisión política para la decisión de las cuotas por sobre los niveles sustentables, sino que lo ha vinculado concretamente a un criterio científico que es el que nosotros esperamos. Entonces, lo paradójico de eso es que, por así decirlo, la ONG medioambiental estamos conformes con esa parte, digamos, de estas 4 partes de coherencia, estamos conformes con una, pero aún hay que resolver otros temas en el mismo proyecto de ley. Pero lo paradójico es que, aunque entendamos, parece ser, que la pesca tiene que estar vinculada a un tema científico, aún no sabemos cuál va a ser el programa de estudios científicos que, ¿no es cierto?, consoliden esta nueva mirada. Entonces estamos preocupados, vamos a seguir trabajando este año, pero es justamente la mayor preocupación que vamos a tener. Y en el tema energético igual. El llamado de atención para la ciudadanía. Un último punto. Sí. Mira, todos los temas de regulación medioambientales van a estar topados en nuestro país, lamentablemente, mientras no resolvamos el financiamiento de la política. Digo, lamentablemente, Greenpeace lo sabe, va al Congreso permanentemente, yo tengo harta experiencia. Se nos vienen las elecciones municipales. Bueno, la pregunta es, si los legisladores legislan conforme a quienes financian sus campañas, porque tienen que financiar 150 millones de pesos, 200 vamos al conflicto de interés de nuevo. Vamos al conflicto de interés. Y lamentablemente ese conflicto de interés es súper poco transparente, porque nadie sabe quién financia las campañas.
Entonces, yo creo... En consecuencia nadie sabe para quién trabaja un parlamentario. Exactamente. Entonces, mira, pensando en largo plazo, ya que la conversación fue en torno a los temas medioambientales, yo creo que lamentablemente no vamos a tener una buena solución de los temas energéticos, medioambientales, bueno, y después salud, lo que sea, si no tenemos bien resuelto el tema del financiamiento de la política. Y ahí tiene que haber un financiamiento público para que nuestros decisores sean independientes y no pase lo que hoy día pasa en el Congreso. Y lo digo con mucha responsabilidad. Les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros, por ilustrarnos en materias que a veces nos pueden resultar un poco áridas de entender, pero que creo que quedó en evidencia que durante el año pasado la ciudadanía decidió tomar el tema en sus manos y tal como conversábamos en esta mesa, ha sido la sociedad civil la que ha planteado las soluciones a estos problemas que tal vez deberían haber recaído en manos del gobierno. Quiero entregarles estos libros que semana a semana nos está pasando la gente de Feria Chilena del Libro. Siempre nos envía textos preciosos para ir también regaloneando a nuestros invitados. Tenemos Chile con Fin del Mundo, que viene con unas fotografías maravillosas a propósito de que a ustedes les gusta esto también, el tema medioambiental y todo, para acordarnos de cuáles son las partes bonitas de nuestro país. Va para ti de regalo. Y Patagonia, aquí está también con imágenes maravillosas de nuestro país, de esa Patagonia que todavía nos queda bastante por seguir defendiendo. Va para ti de regalo, Muchas Andrés. gracias. Que los disfruten. Gracias a ambos por estar junto a nosotros y bueno, nos veremos en una nueva mesa de diálogo. Ojalá que con avances en estas cosas y con, con una ciudadanía que siga movilizada, exigiendo finalmente que el Estado haga también su pega, que es lo que Muchas en este gracias por momento nos invitarnos. Nosotros vamos a seguir sin duda trabajando, así que vamos a estar ahí en la calle o donde tengamos que estar para defender el medio ambiente, sin duda. Nos veremos ahí Gracias por la con invitación Greenpeace. y por abrir los temas. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Gracias a través del Mostrador TV hemos llegado a ustedes en esta nueva mesa de diálogo. Chau, chau.